Hola, me llamo Salvador Lizana Barba y tengo que destacar que pertenezco a la ciencia espiritual y a la ciencia espiritual, que es muy importante para mí y es lo que me da los conocimientos que hoy en día tengo y que espero tener mucho más con el tiempo, gracias. Bueno, hoy os voy a hablar de la hernia de hiato, que es muy interesante, pero voy a hablar de dos cosas. De una estructura que tengo yo, que se pone así, para la hernia de hiato, que está aquí, que es la boca del estómago, aquí, ¿veis? Se pone así, miradlo ahí, así. Y eso quiere decir que con el tiempo se va cerrando, sobre todo se ha de poner después de las comidas. Esta estructura es buena, pero os tengo que decir una cosa mucho más importante y mucho más barata, que es simplemente una patata. Todo el mundo sabe lo que es una patata. Esto es una patata roja, ¿lo veis? Una patata roja, que se parte a rodajas y te la vas comiendo, sobre todo cuando tienes esos reflujos que te suben hacia arriba, que te quema hasta la garganta, que te sientes agobiado, que te se hincha el estómago un montón, que tiene gastritis, que tiene incluso úlceras, úlceras en el estómago y gastritis, pues la patata es un antiácido muy potente y antiinflamatorio, y no hay cosa más barata que una patata. Como podéis ver, la cosa está hoy de rebaja. Bueno, lo sencillo que es, cuando veáis, también se nota mucho cuando una persona tiene hernia de hiato, porque cuando habla con otra persona, ve que se retira, pero no se retira porque no quiere hablar con ella, sino porque los gases que hacemos en el estómago salen en descomposición y huele como si fuera un perro muerto, por decirlo así, es decir, que da asco. Entonces, por eso se apartan las personas por no oler eso, y viene de la hernia de hiato que se abre. Bueno, pues con una patata más o menos así de gorda, mirad, qué sencillo. Se puede cortar en rodajas, se puede trocear, se puede comer a mordiscos, como una persona. Siempre detrás de cada comida. Acordaros siempre, detrás de cada comida cruda, la patata cruda, es muy importante, porque si la hierve ya ha perdido sus cualidades, muy importante. Y veréis que cuando llevéis 2 o 3 días os notaréis ya que la hernia de hiato ya nos da eso, a veces que también suele dar nervios, y la gente no sabe por qué está muy nerviosa, y es porque la hernia de hiato, al estar aquí todos los nervios concentrados, pues entonces claro, se reactiva. Con esto lo que tenemos, como he dicho antes, un antiácido muy potente y antiinflamatorio, que es lo más. Las personas que lo tengan, no cuesta nada probarlo en casa, una semana o 2 semanas, y veréis que cuando ya cada vez después de comer os subirá menos, os hinchará menos la barriga, os sentiréis menos nerviosos, y os sentiréis en paz, podréis dormir mejor, y la relación humana pues será mucho mejor, porque no, a veces con tantos nervios pues uno no tiene ganas ni que lo mire. Bueno, esto es lo que hoy os quiero decir a todo el mundo, que es muy sencillo, y yo se lo estoy mandando a muchas personas con un resultado excelente, os puedo asegurar, excelente. Si no, no lo daría, claro, pero como yo soy pobre, creo que más pobre que una patata no hay nada. También os voy a decir una cosa sobre la patata. Con la patata hay muchas personas que sufren de las rodillas, que se le hincha, pues entonces, si ese lo cogéis y lo troceáis y lo ponéis como una cataplasma en las rodillas, veréis que también la inflamación se va yendo, porque es antiinflamatoria. Muchas personas, por ejemplo, que tienen los dedos muy mal, las manos muy mal, que no pueden hacer fuerza de nada, o cogen un bol, y entonces con la turbina no hace falta que llegue a licuarlo, pero bien finito, se mete la mano dentro, se deja un cuartito de hora a media hora como máximo, y se puede hacer por la mañana y por la noche, y veréis que esa persona poco a poco empieza a sentir
que los dedos pues lo mueve mejor, incluso las deformaciones que tenga y la hinchazón se irá yendo poco a poco, no en un día, poco a poco, a lo mejor tardan 2 meses, pero ¿y qué? Pero si eso luego os beneficia toda una vida, yo creo que vale la pena. La persona que se dé un golpe aquí en el hombro que duela, pues igual se pone las patatas, exactamente lo mismo. La persona que tenga la hernia de hiato y dice, es que a mí la patata no la puedo comer, pues simplemente que la triture, que se la ponga aquí, y se la aguante, por lo que pueda. Fijaros que, pero no es lo mismo que si se come, os lo puedo asegurar. Pero en fin, algo hace también, algo hace, pero no es lo mismo. Lo mejor es siempre comer. Vale, en vista de esto, pues la persona que esté interesada en que dé más consejos y sobre lo mío, pues ya saben, pueden escribirme a salvadorliz con 2 z @gmail.com y mirar mis vídeos en YouTube, que tengo 140 y pico ya, que son muy interesantes, cada día son mucho más interesantes porque cada día lo hago mucho mejor y estoy intentando superarme a mí mismo, que ya es mucho. ¿Vale? Muchas gracias por atenderme y si os he molestado, perdonadme.